Muy bien. Hacemos insuficiencia respiratoria y de ahí damos un break. Insuficiencia respiratoria, ¿qué quiero que sepas? De manera puntual. Mira, para entrar al mundo de la insuficiencia respiratoria, muchachos, lo que ustedes tienen que recordar es lo siguiente. A ver, lo normal es que tú vas a estudiar para llegar a este nivel con la presión arterial de oxígeno, la presión arterial del CO2 y el gradiente alveolo arterial, ¿no? Eso ya lo hemos visto, eso te lo va a dar el ADA. Muy bien. La hipoxemia es cuando la presión arterial de oxígeno es menor de 80. ¿Ok? Si la presión arterial de oxígeno fuera menos de 60, esto ya no es hipoxemia. Esto pasa a ser insuficiencia respiratoria. Insuficiencia respiratoria. Hay 4 tipos de insuficiencia respiratoria: tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. El tipo 1 es el más frecuente de las insuficiencias respiratorias y se va a dar porque hay daño pulmonar. El tipo 2 se da porque hay daño extrapulmonar. ¿Cómo es eso, doctor? Mira, el daño pulmonar se va a objetivizar. ¿Por qué? Porque voy a ver que la presión de oxígeno es menor de 60, lógico, para que sea insuficiencia respiratoria tiene que ser menor de 60. La presión arterial de CO2 va a ser normal, aquí va a ser normal, y el gradiente alveolo arterial va a ser elevado, o sea, mayor de 15. Si se dan estas 3 condiciones, yo estoy ante una insuficiencia de tipo 1, que es la más frecuente. La tipo 2, ¿qué tiene? Tiene la presión arterial de oxígeno menor de 60, tiene la presión arterial de CO2 elevada, o sea, más de 45, y tiene el gradiente alveolo arterial generalmente normal, ¿no? Y hablamos de daño extrapulmonar porque es de caja torácica y de todo el aparato que controla la parte ventilatoria. Eso es lo que yo quiero que tú tengas en cuenta, la parte ventilatoria. El tipo 3 no vamos a ahondar porque es el tipo perioperatorio, y el tipo 4 es el asociado al shock. El 99% de los casos que tú vas a ver son el tipo 1 o el tipo 2 de las insuficiencias respiratorias. Incluso, mira, vamos a poner acá, incluso nosotros controlamos la presión de oxígeno dividiéndolo con la fracción inspiratoria de oxígeno y obtenemos una variable que se llama PAFI. Cuando esto es menor de 300, nosotros hablamos de un término que se llama IPA, que es injuria pulmonar aguda. Cuando este dato es menor de 200, entramos al mundo del síndrome de distrés respiratorio del adulto, donde la causa más frecuente es la sepsis, que es un mecanismo indirecto. Y para acordarnos del síndrome de distrés respiratorio hay 3 condiciones que hay que tener en cuenta. La primera condición es que te pongan que el paciente tiene un mal estado general, pero sobre todo por el PAFI. El PAFI menor de 200. 2. Los pulmones blancos. También te pueden hablar de infiltrados intersticiales algodonosos, te pueden decir así, pero es blanco. Y tercero, no tiene que haber problema cardíaco que explique esa causa. No tiene que haber problema cardíaco que explique esa causa. Entonces, estos criterios son importantes para recordar un síndrome de distrés respiratorio. Entonces, mira, una hipoxemia, una insuficiencia respiratoria, y cuando hablas de síndrome de distrés, hablas de PAFI. Y te metes al mundo del PAFI. ¿Ok? Muy bien. Hipoxemia, entonces, solamente es cuando es menor de 80. ¿Cuántos mecanismos de hipoxemia hay, doctor, que me pueden preguntar? Te van a preguntar los 5 mecanismos de la hipoxemia. ¿Cuáles son? Vamos a ver la diferencia, vamos a ver el desarrollo y tú vas a poder saber cuáles son. A ver, primero, hay que definir, doctor, que la hipoxemia es un cuadro de oxígeno menor de 80. Paso 1, entonces, definir hipoxemia. O sea, paso 1, ver presión arterial de oxígeno. Paso 2 es ver la hipercapnia. Pregúntate, ¿está aumentado el CO2?
Paso 2, me pregunto si está aumentado el CO2. Si la respuesta es sí, está aumentado, probablemente hay un cuadro de hipoventilación. Y ahí pregunto el paso 3. ¿Cómo está el gradiente? ¿Está aumentado el gradiente alveolo arterial? Si la respuesta es no, no está aumentado el gradiente, estaré ante una hipoventilación pura. Por ejemplo, una intoxicación de benzodiazepinas. Intoxicación de benzodiazepinas. ¿Ok? Si la pregunta es, doctor, ¿está con hipercapnia? Y la respuesta tuya es, no, doctor, no está con hipercapnia. Paso 3, ¿cuál será? Ver el gradiente. Siempre el paso 3 es el gradiente, no te olvides. Si veo el gradiente y digo, ¿está elevado el gradiente? No, doctor, no está elevado. Salgo, ¿qué quiere decir? Que hay una disminución del FiO2, salud, disminución del FiO2 ambiental. ¿Ok? Hasta ese momento, ¿cuántos mecanismos fisiopatológicos has aprendido? 2. El primero era la hipoventilación pura. El segundo es la disminución del FiO2 ambiental. ¿Ok? Muy bien, sigamos con los pasos. ¿Qué pasaría si haciendo la pregunta del gradiente si está aumentado me responden que sí? Si está aumentado, tengo que hacerle una prueba con oxígeno. Le pongo una máscara de Venturi a 0.5 y le doy oxígeno. 10 minutos con oxígeno y luego le voy a tomar un AGA para ver si corrigió o no con el oxígeno. Doctor, ¿se corrige con el oxígeno? Sí, se corrige con el oxígeno. Si se corrige con el oxígeno, probablemente era una alteración de la ventilación-perfusión o una alteración de la difusión. ¿Ok? Doctor, no se ha corregido con oxígeno. Si no se corrige es un shunt probable. Es un shunt. ¿Ok? Es un shunt. Entonces, chicos, ¿cuáles son los 5 mecanismos que hemos visto? Miren. Primer mecanismo, hipoventilación pura. Segundo mecanismo, disminución del FiO2 ambiental. Tercer mecanismo, alteración del BQ. Cuarto mecanismo, alteración de la difusión. Quinto mecanismo, el shunt. Pregunta para ustedes, ¿cuál es el de los 5 el más frecuente? Alteración del BQ es el más frecuente. Dime un ejemplo. EPOC. Otro, asma. ¿Ok? Dime un ejemplo de alteración de la difusión. Fibrosis pulmonar. Dime un ejemplo de alteración del shunt, tromboembolismo pulmonar. ¿Ok? Entonces, chicos, en hipoxemia, por favor, 3 pasos puntuales. Dominar AGA por oxígeno, por CO2 y por gradiente. De acuerdo a cada paso, vamos a hacer el algoritmo de desarrollo de la hipoxemia. ¿Ya? Doctor, observe acá. Usted me está hablando todo el tiempo del oxígeno. Chicos, en el oxígeno más o menos tenemos 20 mililitros de oxígeno en 100 mililitros de sangre. ¿Ok? 20 mililitros de oxígeno en 100 mililitros de sangre. Del cual 19.999 casi es oxígeno que está pegado con la hemoglobina. En cambio, el oxígeno mínimo, chiquitito, es el oxígeno que está libre en sangre. Ese oxígeno que está libre en sangre es la presión arterial de oxígeno. Y el oxígeno que está en la hemoglobina es la saturación de la hemoglobina, que es el oxígeno que está pegado a la hemoglobina. Entonces, vamos a hacer una correlación de saturación que tú lo usas en tu pulsioxímetro, ¿sí? Versus la presión arterial de oxígeno, que es el oxígeno libre en sangre. Acuérdate este número. ¿Cuál era el número de la insuficiencia respiratoria, chicos? 60, ¿no? Muy bien. 60, ¿no? Bajo de 60 era insuficiencia respiratoria y bajo de 80 era hipoxemia, ¿no? Ya mira, 60, dale vuelta al 6. ¿Cuánto es? 90. Entonces acá tenemos 90. 90, 90, 90, 90. Un punto acá y bajamos. Entonces, 90 de saturación se corrobora con 60 de presión arterial de oxígeno. O sea, cuando un pata tenga menos de 90 de saturación, probablemente esté haciendo una insuficiencia respiratoria. ¿Sí? Eso es lo que ustedes van a corroborar. Muy bien.
Acá, al medio, a la mitad de toda esa curva se llama P50. Esta curva es una curva sigmoidea. Sigmoidea, ¿por qué? Porque va a cambiar de acuerdo al comportamiento de la hemoglobina, que tiene un comportamiento alostérico. Quiere decir que alostérico es convenido. ¿Sí? Cuando le conviene ser para acá, cuando le conviene ser para acá. Tiene un movimiento de ese tipo. Entonces, observen acá. Te enseño un secreto. Mira, del techo al P50, eso azul, se llama, el azul te voy a poner acá, es la capacidad de entregar oxígeno. Capacidad de entregar oxígeno. ¿Ok? Muy bien. Tira la curva a la derecha. Si la curva se va a la derecha, ¿qué ocurre con este punto medial? Se viene para acá. Entonces, mira, de arriba para abajo. Y si te tira la curva a la izquierda, el punto se va para acá. De arriba para abajo. Pregunta. ¿La capacidad de entregar oxígeno aumenta a la derecha o a la izquierda? A la derecha, pero doctor, mira, ahí más grande se ve la capacidad de entregar oxígeno. Entonces, la pregunta es, ¿qué cosas tiran la curva a la derecha? Acuérdate de esto, en la política, los de la derecha se caracterizan por tener más, ¿no? Entonces, acuérdate, lo que tira la curva a la derecha es porque tienen más ¿qué? Tienen más CO2, tienen más concentración de hidrógenos, ojo, concentración de hidrógenos, que es disminución del pH, más temperatura y más 2,3 difosfoglicerato. Cuando hay aumento de CO2, de concentración de hidrógeno, de temperatura, de 2,3 difosfo, la curva se está a la derecha. Y si la curva se va a la derecha, ¿esto dónde ocurre? Esto ocurre en los tejidos, doctor. Quiere decir que en los tejidos aumenta la capacidad de entrega del oxígeno. ¿Eso cómo se llama? Efecto Bohr. Efecto Bohr, que es la capacidad de entrega del oxígeno a los tejidos por la hemoglobina. ¿Qué pasa, doctor, si disminuyen esas cosas que estimulan? ¿Qué pasa que si disminuye el CO2, los hidrogeniones, la temperatura, el 2,3 difosfoglicerato? Si disminuye la curva, la tira a la izquierda, doctor. Y si la curva se va a la izquierda, disminuye la capacidad de entrega, ¿no? Estamos viendo acá, disminuye la capacidad de entrega. Quiere decir que la hemoglobina se chapa el oxígeno y no lo suelta. ¿Eso dónde ocurre? En el pulmón. En el pulmón la hemoglobina chapa el oxígeno y no lo suelta. No lo suelta. ¿Ok? No lo suelta y eso se llama efecto Haldane. Acuérdate, Haldane con N. N de pulmón, para que te acuerdes. Y Bohr será en los tejidos. ¿Ok? Ese dato es muy importante. Muy importante. Otro dato que quiero darte. Acá lo vamos a poner. Chicos, esta es la sangre venosa. Y esta es la sangre arterial. El pH. ¿Cuál es el pH de la sangre venosa? ¿Y cuál es el pH de la sangre arterial? ¿Cuánto es el pH de la sangre venosa, chicos? A ver, ¿cuál es el pH normal, digamos, en general? ¿Cómo te lo has aprendido? Ya, 7.35 a 7.45, ya. Yo te pongo acá 7.24, 7.27, 7.28, 7.35, 7.38. Pregunta, esta es la A, la B, la C, la D y la E. ¿Cuál es el pH de la sangre venosa? Voy a preguntar. A ver. Doctor que está al fondo pegado a la columna. ¿Qué letra marcas ahí en la sangre venosa? ¿Qué letra marcas? El que está delante tuyo. Que está L. Ajá. ¿Qué letra marcas? Lánzate nomás con una letra. A ti, el que ha volteado. ¿Qué letra marcas? Sí. Lánzate nomás. Sin miedo. La E. Ya, mira. La E, ya. La doctora de naranja del fondo. Nunca les voy a preguntar los de adelante, no se preocupen. Ustedes nunca les voy a preguntar en la vida nada, ni su nombre les voy a preguntar. ¿Ya? Siempre me preguntan los del fondo. La naranja del fondo, ya doctora, el que está al lado de la puerta. ¿Qué marcas? ¿Qué letra? Mándate una. Sangre venosa, ¿qué pH marcas?
Mándate nomás. ¿Qué letra? La C. La doctora marca la C. Ya, uno más para que siempre haya un triqui. El doctor ahí del fondo que está así con su manito rezando. El lado del fondo. El que mira. No. El costado de tu izquierda del fondo. ¿Qué marca, doctor? ¿Qué letra? Lánzate nomás. Tú. Sí, tú. ¿La? A. Doctor marca la A. Mira. Así es como, mira, como ese es el ENAN, ese es el modo ENAN, ¿no? Siempre se llama. A ver. Yo comencé diciéndoles a ustedes un concepto. Doctores, el pH es de 7.35 a 7.45. ¿Ya? No les he dicho que esa es la sangre Saiyajin, no les he dicho que esa es la sangre, no, esa es humana. ¿Ya? ¿Por qué, doctor, ponen dos rangos? Porque el lugar menos oxigenado será el más bajo y el más oxigenado será el más alto. ¿Sí? Ya. Y luego les pongo números. Y les digo, ¿dónde es la sangre venosa? Mira, el razonamiento de los tres doctores, ¿cuál ha sido? Si es venoso, debe ser más desoxigenado. Y él dijo, no, puede ser entre los valores normales el más desoxigenado. ¿Se han dado cuenta? Ninguno de los tres acertó, era la D. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque este es el lado más venoso y este es el lado más arterial. Entonces eso hay que recordarlo siempre. O sea, no existe un pH de 7.34 y que tú digas que es normal. No existe. Por eso que es de 7.35 a 7.45. ¿Ya? Entonces utilizar conceptos que hemos visto en clase para todo. Incluso yo te puedo hacer una pregunta de Lenán así bien mañosa. Mira, te pongo, ¿cuál es el pH? ¿Cuál es el pH de la arteria, pH de la vena pulmonar superior izquierda? Tú dices, qué maldito. ¿Cómo es ese pH? Pero piensa, está saliendo directo del pulmón y está llegando al corazón, ¿no? Y te pongo así, 7.45, 7.42, 7.39, 7.37. Por ejemplo, tú dices de ahí, yo no estudié esa parte, esa tabla no he estudiado. ¿Había que razonar ahí? No, era solamente que conocer cómo viene la sangre del pulmón. Entonces el más oxigenado, perfecto, debe estar acá. ¿Sí? Entonces utilizar esos conceptos. Y lo mismo concepto se utiliza para la oximetría, o sea, presión arterial de oxígeno. Mira, el oxígeno normal de un ser humano, ¿dónde debe estar? Mayor de 95, ¿no? Presión arterial de oxígeno mayor de 95, siempre tiene que ser. ¿Ok? Entonces, pregunta, ¿cuál será el lugar que esté con mayor presión de oxígeno? El más cercano al pulmón, ¿no? Entonces igualito te hago la misma pregunta, te puedo poner una alternativa y te digo, ¿cuál es la presión arterial de oxígeno en la vena pulmonar inferior, izquierda? O sea, eso parece para tranquear nomás, quiere decir que está saliendo de ahí, y te pongo 105, 94, 92, 98, 101, o sea, ¿cuál será? Ah, doctor, será los más oxigenados, porque están saliendo del pulmón. ¿Ya? Así te van a poner situaciones para que tú sepas y puedas asociar. ¿Ya? Muy bien. Entonces esto viene el ENAN, cae en toda la vida en el ENAN, tanto en insuficiencia respiratoria, hipoxemia, manejo de curva y dominio del síndrome de distrés respiratorio puntual, concepto nada más.